Bien, hermanos, hoy estamos en la predicación del último mensaje sobre la gracia de Dios como serie, porque realmente yo creo que de la gracia de Dios hablamos yo creo que casi todos los domingos, ¿no? Pero como serie y profundizando en lo que la Biblia enseña sobre este aspecto tan importante que tiene que ver con Dios y con nosotros, hoy estaremos terminando. Y les llamo la atención en cuanto a la importancia de este tema. Yo sé que muchos hermanos ausentes porque estamos en fin de semana largo y muchos están aprovechando de esto para vacaciones, pero doy gracias a Dios por ustedes y vamos a tratar de grabar los 4 mensajes que ya están grabados, ponerlos en 2 CDs y tratar de que todos escuchemos los 4 mensajes, porque es casi un mensaje dividido en 4. Así que llamo la atención de esto porque creo que es importante. Y efectivamente ya vimos que la gracia de Dios es un regalo donde el Señor lo hace todo y nosotros solamente recibimos algo preparado y entregado por Él. Por consiguiente, toda la gloria y todo el mérito es para Él. También vimos que este regalo el Señor lo otorga exclusivamente a los que pongan su fe en Cristo Jesús. No hay 2 caminos, no hay 3 caminos, hay un camino, se llama Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Quiere decir que este regalo de Dios, que es nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, el ser llamados hijos de Dios, es un regalo que Dios da a quien Él quiere. Pero Él ha decidido y lo escribió en su palabra y está en su palabra que Él quiere dárselo solamente a aquellos que pongan toda su fe en Cristo. Ese fue el segundo mensaje. El tercer mensaje hablamos de 4 cosas maravillosas que van incluidas en esa gracia, en ese regalo que se da por gracia. Que vimos 4 cosas, que es la vida eterna, que es por la eternidad en el Espíritu. Vimos que incluye un nuevo nacimiento, donde la persona empieza a hacer algo nuevo de ese día en adelante. Vimos también que incluye que seamos sellados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios hace morada en nuestras vidas y que incluye una esperanza viva que da al cristiano una perspectiva del futuro muy optimista. No importa lo malo que estén las cosas, el cristiano ve el futuro optimista porque vive bajo la gracia de Dios con una esperanza viva. Hoy vamos a ver 4 cosas también que no están incluidas en la gracia de Dios. Así que fíjense que esto es importante, porque yo sospecho que algunas personas creen que esto está incluido y resulta que bíblicamente no lo está. Así que vamos a atender bien lo que la palabra del Señor nos dice sobre, pueden ser más, pero estamos hablando de 4 en este mensaje. 4 cosas que no están incluidas en la gracia de Dios. Y vamos a estar mirando el libro de los Romanos o la carta del apóstol Pablo a los Romanos, así que vamos a estar allí moviéndonos dentro de esta carta tan importante del apóstol Pablo y vamos a buscar en el capítulo 6 los versículos 15 y 18. Romanos capítulo 6, versículos 15 al 18. Y ahí vamos a ver que no está incluida en la gracia de Dios, en la salvación de Dios, una licencia para pecar. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien os obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais en el pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que aquí habla de cosas que fuimos y que ya no somos y cosas que ahora somos, distinto a lo que éramos antes. Es un grave error pensar que porque nuestra salvación está asegurada y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo, ya podemos pecar porque en fin de cuentas ya somos salvos.
Es como el que dice, ya soy hijo de mi papá, así que no importa lo que yo haga, como quiera voy a ser hijo, así que voy a seguir el estilo de vida de pecado. Por cierto, ese es uno de los argumentos que presentan las personas que no creen, como nosotros, en el caso como yo, de que la salvación después que es tuya nadie te la puede quitar y tú cuando eres salvo eres siempre salvo. Los que creemos esto, algunos argumentan diciendo, bueno, pero es que entonces esa persona le está diciendo, puedes pecar cuando quieras, porque no hay forma de que pierdas tu salvación. Por consiguiente, un cristiano puede pecar, no tiene problema, porque su salvación está segura, está sellado por el Espíritu Santo y no hay problema con que peque. Ahora, ¿qué es lo que enseña este pasaje? Y muchísimos otros pasajes, no es este solamente, pero vamos a concentrarnos en uno. Que una persona que ha recibido la gracia de Dios ha sido libertada de las cadenas del pecado. Por consiguiente, ya el pecado no es más su amo. Ahora, esa persona está libre para no seguir pecando. No hay manera de que una persona realmente sea salva y no haya sido liberada del pecado y de servir al pecado. Miren, el que alguna vez supuestamente salió del mundo y Dios lo salvó y le dio un nuevo nombre y hubo en él un nuevo nacimiento, no hay manera de que esa persona vuelva atrás. Nadie puede perder lo que no ha tenido. Y la persona que tiene a Cristo no la pierde, pero el que sale de la iglesia, el que regrese al mundo, al que sigue en su pecado y vuelve al mundo de donde salió, realmente nunca había salido de él. Nunca dejó de ser completamente libre, nunca llegó a estar completamente libertado. Siguió atado. Hermanos, una nueva criatura en Cristo ya ha sido liberado de las cadenas del pecado para siempre. Ya no está esclavizado al pecado nunca más. Y fíjense lo que dice allí, vamos a Romanos 6, en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de ¿qué? De que no sirvamos más al pecado. Quiere decir que tal como decía el apóstol Pablo, el día que creímos en Cristo, fuimos crucificados con Cristo. Y ese fue un viejo hombre de pecado. Una vieja criatura muere. Hablamos de que una de las cosas que sí recibimos es un nuevo nacimiento, ¿verdad que sí? Creemos eso. ¿Cómo puede haber un nuevo nacimiento si el que era antes no se murió? Van a vivir los dos juntos. El muerto va a vivir con el que vivió. Si es la misma persona, éramos nosotros. Ese muerto murió, quedó atrás. Por consiguiente, ya el cristiano está liberado de tener que servir al pecado. Ya su Señor no es más ese hombre de pecado, porque ese hombre quedó atrás. Ese hombre murió. Amén. Murió y quedó crucificado simbólicamente, pero realmente también en la cruz del Calvario con Jesús. Es cuando la persona sinceramente pone su fe en Cristo, como vimos, se arrepiente de sus pecados, el Señor lo hace una nueva persona y la vieja persona muere. No hay manera de que esa vieja persona siga siendo nuestro Señor. No podemos servir a dos señores. Imaginemos que un esclavo haya sido rescatado de un terrible amo. Un amo que le torturaba. Un amo que lo tenía en cadenas. Un amo que vendía a sus hijos y abusaba de su esposa. Y en esa terrible condición de esclavo, alguien vino y fue rescatado de esa condición. No hay manera de que una persona ahora que sea libre quiera de nuevo servir a aquel que lo tenía esclavizado. Servir a aquel que le hacía sufrir, que le hacía tener una vida miserable, en una condición de la cual no podía escapar. La persona sin Cristo no tiene la capacidad, escuchen esto, no tiene la capacidad de poder dejar atrás su pecado.
no tiene la capacidad de poder dejar atrás esas cosas que lo tienen atado. No puede por sí mismo. Por consiguiente, cuando una persona es liberada, vamos a decir, llevando a lo que estamos aprendiendo, ese viejo esclavo no solamente no quiere volver, sino que muere. Se murió el esclavo. Ahora nació una persona libre. Amén. Libre. Ya no tiene que servir el pecado. Ya no tiene por qué pecar. Ahora está libre en una nueva relación con Jesucristo. Es la gran experiencia que hemos tenido muchos de nosotros, de que en Cristo Jesús pudimos dejar atrás muchas ataduras, incluyendo vicios, malas costumbres, ataduras que ya no nos atan, porque fuimos libertados de ellas para siempre. Amén. No por nuestros méritos, no por ninguna religión, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Porque Dios, cuando ve que ponemos la fe en Él, nos da por gracia esta libertad. Y nos da por gracias el ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y un hijo de Dios no está atado al pecado, un hijo de Dios está atado a su Padre. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora bien, ¿quiere decir entonces que un cristiano más nunca peca? ¿Quiere decir que un cristiano ya más nunca desobedece a Dios? ¿Tendrá un cristiano nunca que arrepentirse de algo que hizo? Porque como el viejo hombre se murió, ahora el viejo hombre no comete errores. ¿Será eso? ¿Será esa la verdad? ¿Estará incluido en la salvación no solamente que ya no tenemos licencia para pecar, pero estará incluido que ya no pecaremos más? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia mejor que lo que diga yo, ¿verdad? Porque yo puedo estar equivocado. Vamos a buscar, hermanos, en Romanos capítulo 7, versículos 21 al 24. Estas son palabras de Pablo, ¿está bien? Palabras de un hombre de Dios. Palabras de un apóstol de Jesucristo. Palabras de alguien que el Espíritu Santo inspiró para escribir parte de la Biblia, nada más y nada menos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese es el hombre nuevo, el nuevo nacido. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está, ¿a dónde? En mis miembros. Palabra dura esta, ¿verdad? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que no está incluido que tengamos licencia para pecar, porque ahora somos nueva criatura en Cristo. Pero tampoco está incluido que nos deshagamos de nuestra carne. Ella va a estar ahí. Somos salvos, pero seguimos en la carne, en esta carne. Y en la carne interior de nuestra naturaleza que heredamos desde Adán. Y eso va a llevar en el cristiano una lucha. Y yo me pregunto, si el apóstol Pablo tuvo esa lucha, ¿quién soy yo para no tenerla? ¿O somos más santos que el apóstol Pablo nosotros? ¿Será que el apóstol Pablo pecó y se equivocaba y nosotros no? ¿Será que la carne del apóstol Pablo era más fuerte que la nuestra? Hermanos, no nos equivoquemos, porque esto nos haría caer en otro error. O sea, hay un error de los que creen que el cristiano sigue esclavo del pecado. Pero otro error sería pensar que el cristiano, no peca. Que el cristiano no se equivoca. Porque lo cierto es que esta carne sigue con nosotros. Hermanos, hay dos cosas en la oración modelo, en lo que llamamos el Padre Nuestro, que son muy importantes. En el Padre Nuestro el Señor nos enseñó a orar diciendo: perdona nuestras deudas. ¿Sí o no? ¿Qué
queriendo decir ahí el Señor? Que vamos a tener cosas por las cuales pedir perdón. ¿Cuándo pedimos perdón? Cuando pecamos, cuando erramos. Póngale el nombre que usted quiere. Desobedezcamos. Es lo mismo, es pecado. Por consiguiente, el mismo Señor nos está diciendo que cuando oremos, reconozcamos lo que el apóstol Pablo reconocía. Que somos tentados y caemos. Otra cosa que dice la oración modelo, que dijo el Señor con relación a la tentación. No nos dejes caer en tentación. En otras palabras, líbranos de caer en la tentación. ¿Por qué un cristiano tiene que orar así? Porque puede caer en la tentación, ¿sí o no? Va a ser tentado, todos vamos a ser tentados, pero además de ser tentados podemos caer y vamos a caer. Por consiguiente es nuestra oración, nuestra súplica al Señor, que aunque somos hijos, que aunque el viejo hombre ya no es nuestro jefe, ahora nuestro jefe es el Señor. A pesar de todas esas bendiciones, la carne sigue haciéndonos la guerra. Y el cristiano tiene que estar agarrado del Señor para no ser vencido por la carne, para no ser vencido por la tentación, porque todos somos tentados. Y esa es la lucha del cristiano que el del mundo no tiene. Miren, el que no ha nacido de nuevo, el que sirve al mundo y al hombre viejo, no tiene esta lucha. Porque la gran diferencia entre el cristiano y el no es que cristiano no es que no peque, porque los dos pecan. La gran diferencia es que el que no es cristiano no puede dejar de pecar y no siente carga cuando peca. Es parte de su estilo de vida. Y tristemente algunos se enorgullecen de su estilo de vida, que es pecado según la Biblia, y dicen, no, que yo soy así. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué piensa así? Porque no es cristiano. ¿Qué pasa con el que es cristiano? La hice, la fregué, Señor, perdóname, miserable de mí. ¿Cómo es posible que un cristiano piense en eso? ¿Cómo es posible que un cristiano actúe así? Y cuando cometemos el pecado, sentimos la carga del pecado, la convicción del pecado, como sentía el apóstol Pablo. Y decimos, miserable hombre de mí, Señor, ten misericordia, perdóname, porque soy tu hijo. Y un hijo de Dios no se comporta así. Porque el viejo hombre fue clavado en la cruz del Calvario y murió. Ya no soy esclavo del pecado. Si peco es porque soy débil, porque he aflojado en mi vida espiritual, he dejado de orar, he dejado de leer la Biblia. Algo me ha pasado que la carne me ganó y caí en la tentación y ahora tengo que estar pidiendo perdón. ¿Sí o no? Pero es una realidad. Es parte de la vida del cristiano. Ignorar esto, hermanos, es peligroso. Porque bien lo dijo el Señor, le deja la palabra. El que cree estar firme, mire que no caiga. El que diga, no, los cristianos no pecan, yo no peco. Yo puedo ir a ese lugar, todo el mundo tomando, emborrachándose, pero yo soy cristiano, yo no peco. Voy a ese lugar, todo el mundo mirando cosas groseras, mirando cosas malas, pero yo soy cristiano, yo no peco. Óyeme, vas a caer. Vas a caer. Porque la carne sigue ahí, las tentaciones siguen ahí. Y tenemos que estar agarrados del Señor todos los días. Porque todos los días la carne está con nosotros. No sé cuándo de aquí se levantan un día, voy para el trabajo, voy a dejar la carne en la casa y voy a ir solo el espíritu a trabajar. No va a suceder. A no ser que te muera. Y si te muere el espíritu no va a ir a trabajar para el cielo o para otro lugar. Quiere decir que no podemos dejar la carne atrás. No podemos dejar nuestro carácter atrás. No podemos dejar nuestra personalidad atrás. Y muchas veces esa personalidad y esos caracteres son carnales. ¿Por qué? Porque estamos flojos espiritualmente. Porque no estamos fuertes espiritualmente. Porque no hemos madurado espiritualmente y estamos débiles. Así que la carne, hermanos, cuando uno cree en Cristo, no se va, se queda. Para darnos qué hacer. Para ponernos a veces a sufrir o a veces a confiar en Dios, estar agarrados del Señor. Sabemos que de nosotros mismos no podemos confiar. La solución está en Jesucristo. Por eso, hermano, es tan importante que el cristiano, cuando ha aceptado al Señor, sabiendo que el Espíritu Santo ha hecho morada en él y que está sellado por el Espíritu Santo, buscar la llenura de ese Espíritu.
Esa debiera ser el afán, la ansiedad, no sé si es la buena palabra, pero la decisión de buscar compasión en nuestras vidas, la llenura del Espíritu Santo, a través de la meditación de su palabra, a través de la oración, a través del servicio cristiano, entregándonos a la obra de Dios. Así que, hermanos, no hay contradicción en esto. El hecho de que no seamos siervos del pecado y que no tenemos una licencia para pecar, tampoco es cierto que hemos dejado de ser tentados y muchas veces caer y pecar y pedir perdón. Porque, le digo, la gran diferencia es esa. Para unos son esclavos del pecado porque su Señor es el viejo hombre, su Señor es del mundo. Pero el cristiano ya no es esclavo del pecado. Ahora tiene un nuevo Señor que se llama Jesucristo. Ha nacido de nuevo. Pero eso no quiere decir que se le ha quitado su carne. Por consiguiente, la lucha sigue. ¿Estamos claros en eso, hermano? Hay una tercera cosa que tampoco está incluida. Y esto es muy importante. Y es una deuda que tengamos que pagar. Y vamos a ver Romanos 4, 4 y 5. Y esto también es muy importante. Porque si quedamos que lo que Dios nos da es un regalo, y después resulta que nos quieren enredar en tener que obligatoriamente hacer ciertas cosas, pues tal parece que realmente no está regalo. ¿Qué dice Romanos 4, 4 y 5? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo que está queriendo aquí decir el Señor? Si yo te digo que has recibido un trabajo, que has recibido un regalo, perdón, si yo te digo que has recibido un regalo y después te digo que para tenerlo o mantenerlo tienes que hacer esto, esto y esto y esto, y si no lo haces te lo quito, realmente lo que Él me dio me lo está vendiendo. O sea, dicen, si tú haces algo para recibir y lo tienes que hacer, lo que te están dando es un salario. Quiere decir que cualquiera que imponga y diga, ahora tienes que cumplir esto, tienes que guardar tal día, no puedes comer esto y aquello, tienes que hacer aquello y lo otro, lo que está haciendo realmente, a pesar de que diga que la salvación es por gracia, le está poniendo precio a la sangre de Cristo. Porque te está diciendo a ti que ahora estás obligado a cumplir con estas leyes. Y específicamente aquí estaba hablando de la ley de Moisés, como la circuncisión de los varones, guardar el sábado, pagar diezmos, no comer este tipo de comida, no comer aquel tipo de comida, tener que guardar ciertas costumbres, ciertas fiestas, ciertas cosas hebreas. Y para muchos de estos cristianos, si alguien se convertía, wow, hay que circuncidarlo. Primero, si es hombre. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un regalo o no es un regalo? Tengo yo que entonces que estar cumpliendo con estas cosas porque si no pierdo lo que me ibas a dar o no me lo vas a dar, la salvación. Y en esto tenemos que estar claros, porque es sumamente importante reconocer, como hablamos en el primer mensaje, es un regalo, está pagado. Es por fe, segundo mensaje. Y fíjense, este versículo es muy importante, hermano. Vamos a Romanos 3. 27 al 28 y explica por qué esto es importante. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, queda fuera. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Y aquí está hablando ¿por qué? Porque si resulta que yo tengo la salvación porque cumplo con estas leyes, yo me puedo jactar de lo que yo hago. ¿Se entiende? Yo puedo decir, wow, soy salvo porque el primero que llega todos los domingos soy yo. Oh, yo soy salvo porque los diezmos míos no fallan. Ah, no, yo soy salvo por esto o por lo otro.
¿Y qué es lo que hay ahí detrás de todo eso? Jactancia, arrogancia. No hay humildad de decir, no merezco nada, todo es de Dios. Porque resulta que en esa forma de pensar, mis acciones y el guardar estas leyes y hacer estas cosas son imprescindibles para yo recibir. Por consiguiente, tengo que hacerlo para recibir la gracia de Dios o recibir la salvación por su gracia. Si eso es imprescindible que yo haga, entonces yo puedo jactarme. Sin embargo, cuando es por fe, que es lo que enseña la palabra de Dios, ¿de qué me voy a jactar? Si yo lo único que hice fue creer y aceptar un regalo. ¿Qué mérito hay en eso? Todo el mérito, toda la gloria es de Dios. Él fue el que me amó. Él fue el que envió a su Hijo. Su Hijo fue el que murió por mí. ¿Qué me corresponde a mí? Creerlo. No tengo que guardar nada, ningún requisito, ni pagar nada por eso. Él lo pagó y lo pagó todo. Por consiguiente, la fe significa aceptar. Claro, ya hablamos de eso, no voy a predicar de eso otra vez, ¿verdad? Implica confesión de pecado, todas esas cosas, pero es un regalo de Dios. Ahora bien, ¿quiere decir entonces que no hay ningún compromiso como cristianos después que hemos recibido la salvación? Después que ya somos hijos de Dios, después que ya soy salvo, ¿adquiero algún compromiso con ese Padre? Bueno, en la Biblia están los compromisos. Uno de ellos fue lo que acabamos de hacer un momentico, la cena del Señor, recordando a Cristo. Pero nosotros no practicamos y tomamos el pan y la copa para ser salvos. Lo hacemos porque somos salvos y porque somos hijos y porque queremos agradar a nuestro Padre. Esa es la gran diferencia. El cristiano que es diezmador, por ejemplo, y da su diezmo, da más del diezmo, lo que quiera dar, no lo hace porque tiene que cumplir una ley para ser salvo. Lo hace porque tiene un Padre amoroso que le ha dado todo y está agradecido y quiere ser bendecido y quiere decir, Señor, bendito sea tu nombre, quiero obedecerte y aquí están mis ofrendas o mis diezmos. No es para ser salvo, no es ninguna ley, no es ningún compromiso de que aquí estamos mirando a ver quién diezma y quién no diezma. Es asunto de una persona agradecida delante de su Dios, hija de Dios, que quiere complacer a su papá en todo. Qué gran diferencia. Y lo hacemos con gozo. Y participamos de la iglesia. Y servimos al Señor. Y nos comprometemos con la obra del Señor. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. No hay manera, hermanos, que nosotros podamos darle algo a Dios que sea tan valioso como la sangre de su Hijo. ¿No creen eso ustedes? Es que pensar que podemos, haciendo esas cosas, merecer la salvación, es un insulto a Dios. Ahora, ¿por qué Dios acepta esas cosas de nosotros? Porque somos sus hijos y los padres se agradan de sus hijos. Mi esposa tiene una colección de jicoteas, de tortugas, pero no son de verdad, son de mentira, de adorno. Tiene jicoteas de madera, de marfil, de piedra, de semillas. Vaya usted a saber, de metal. Entre esas jicoteas que ella tiene, hay una, hermanos, que uno la ve en la colección esa tan bonita y dice, ¿qué hace esa cosa metida en una colección tan bella? Porque honestamente ni tiene arte, ni está bien hecho, y se ve que el que lo hizo no tenía idea de lo que es hacer una tortuga. Pero ¿por qué mi esposa tiene esa tortuga en su colección? Porque su niño se la hizo. Y en un trabajo de la escuela, como que sabía que a su mamá le gustan las tortugas, le hizo aquella horrorosa tortuga. Pero ¿por qué ella, cuando la aceptó, fue con una sonrisa y dijo, qué linda está? La voy a poner en mi colección. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Por bonita? ¿Porque estuvo bien hecha? ¿Tiene arte? ¿Tiene algo? ¿Qué es lo que tiene? No tiene nada, pero hermanos, es de un hijo. Y se recibe. Y se goza uno con las cosas que hacen y la guardamos y la ponemos por ahí. Nuestro Padre nos ama. Somos sus hijos. Y lo que hacemos para su gloria y para su honra, no pensando que estamos pagando o ganarnos nada, porque le amamos y Él nos ama, es agradecido con eso y se goza.
Se goza en nuestra fidelidad. Se goza en nuestro servicio. Se goza cuando hacemos cualquier cosa en su nombre, aunque sea dando un vasito de agua en el nombre de Cristo. Trae gozo en el Señor. Y por eso hay bendición. Y hay recompensa. Hay recompensa y el Señor nos recompensa con gozo porque somos sus hijos. Pero lo que hacemos es, porque hemos recibido tanto, hermanos, ¿qué menos podemos hacer? ¿No creen eso? De todo lo que Él nos da, ¿qué menos podemos hacer que cooperar? Y no mezquinamente, sino con gozo a la obra del Señor. De toda la vida que Él nos da, ¿qué menos podemos hacer que dedicar nuestros talentos, nuestros esfuerzos para exaltar su nombre? No solamente para ganar dinero y no solamente para tener comodidades, para exaltar el nombre del Señor. Él se goza con la obediencia de sus hijos. Así que no está incluida una deuda. Pero cuando servimos al Señor y somos así con el Señor, hay bendición. Otra cosa que no está incluida, y yo sé que a algunos no nos gusta esto, pero creo que es bíblico y que es muy importante. No está incluido que el cristiano deje de sufrir. Yo sé que muchos por ahí enseñan que el cristiano no sufre. Pero eso es una mentira. Porque el Señor nos lo advirtió. ¿Ok? En el mundo tendréis aflicción. Así que no anduvo dándonos cuentecitos ni endulzando la píldora. Hazte cristiano y en el mundo vas a tener. Todo va a ser panacea. Eso no está en la Biblia, no es lo que dijo Cristo. Así que nadie piense que en la gracia de Dios está el que no suframos. Vamos a ver qué dice Romanos, porque estamos en Romanos, ¿verdad? Romanos 5, 1 al 4. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora viene el punto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Más claro, ni el agua. Y no solamente está en este texto, hay muchos textos que hablan, no solamente de que es verdad que los cristianos sufren, sino que nos relatan a cristianos sufriendo. Nos relatan a cristianos sufriendo y muriendo por Cristo, en sufrimiento. Quiere decir que la fe, como muchos piensan, y es triste, hermano, esto se predica en los púlpitos, ¿está bien? Que la fe verdadera libera al cristiano del sufrimiento, incluyendo la enfermedad. Por consiguiente, están declarando que si tú te enfermas o si tú sufres es porque tu fe es débil. Y yo creo que eso no solamente es antibíblico, sino que es cruel. Es cruel. Porque el Señor no siempre libera a los cristianos de situaciones difíciles, aunque oren con fe. Y en mi opinión, tampoco el Señor sana a las personas cuando las personas quieren ser sanas, aunque oren por fe. Porque es parte del plan de Dios para aumentar nuestra fe, que pasemos por pruebas y aumentemos nuestra esperanza. Y no quiere decir que no tengamos fe, como decía el coro que cantamos hace un momento, en que el Señor puede mover montañas. Amén. El Señor puede mover montañas literalmente. Yo no sé si usted cree que el Señor puede levantar a Stone Mountain, de donde está, aquí en Stone Mountain, y ponerle en Marietta. Yo lo creo. ¿Quién lo cree? Yo lo creo que tiene poder. Si en fin de cuentas cayó ahí porque Dios lo permitió o lo quiso. Digo, dice que cayó porque si fue un aerolito, no sé qué fue eso. Bueno, lo que haya sido. El Señor tiene poder.
y tenemos fe en su poder. Pero en su poder hay un plan precioso para nuestras vidas que nosotros debemos de aceptar con fe y esperar en Él. Porque muchas veces en su proyecto está la prueba del sufrimiento. Lo está, hermanos. Y no es porque Dios se goce en vernos sufrir. Es que Él quiere que esa prueba nos haga tener una mayor, como dice el texto, esperanza. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Muchas veces conocemos solamente la misericordia de Dios cuando estamos bien abajo, cuando hay enfermedad, cuando hay separación, cuando hay sufrimiento. En esos momentos es cuando sabemos que hay un Dios que nos ama. Y si no pasamos por ese momento, nunca lo sabemos. O pensamos que hay situaciones que nunca vamos a soportar. Y un día decimos, sí la pudimos soportar. Porque el Señor nos ama. Es parte de su gracia. Así que no anden creyendo, hermanos, en esas ideas de que todo depende de tu fe. El Señor no va a obrar si no tenemos fe. Bíblico, lo hemos visto ya. Miles de textos hablan de que el Señor no obra si no tenemos fe. Pero el Señor va a obrar conforme a su plan para con nosotros, y muchas veces su plan incluya que suframos. Y debemos de gloriarnos en eso y no perder el gozo de nuestra salvación a pesar de que estemos en sufrimiento. Y ahí está la gran diferencia con el mundo, porque eso mucha gente dice, vamos, pero si el cristiano sufre igual que yo, pues yo, ¿para qué voy a ser cristiano? Ay, mi hermano, yo no tengo esa experiencia, ¿verdad? Porque yo me convertí muy joven, pero no sé cuántos, por ejemplo, perdieron un familiar antes de ser cristiano y perdieron a otro después de ser cristiano. Yo sé que muchos han tenido esa experiencia. Y la pregunta es, ¿fue lo mismo? Veo mucha gente diciendo que no. No fue lo mismo. No es lo mismo sufrir una enfermedad, sufrir una pérdida, sufrir una situación sin Cristo, sin esperanza, sin un papá que esté conmigo, sin poder orar con fe, sabiendo que el Señor está en control, a no tener ni a dónde ir. ¿Dónde busco? ¿Qué es esto? El mundo se me va. Y no hay de dónde agarrarse. Así que sí hay una gran diferencia, hermanos. Es una diferencia abismal. Y es la bendición de saber que el Señor está en control. Y es verdad, no está incluido que no suframos, pero sí está incluido que en cualquier circunstancia Él va a estar con nosotros. Eso sí está incluido. ¿Qué dice el texto? ¿Qué cosas recibe uno por gracia según ese texto que leímos? Primero dice que nuestros pecados fueron justificados. Eso sí está incluido. Nuestros pecados fueron pagados por Cristo. Así que está incluido que ya estamos justificados. ¿Recuerdan cuando faltábamos a la escuela que la mamá nos hacía una cartica para estar justificados? Estamos justificados delante de Dios porque Cristo pagó por mí. ¿Qué más dice el texto que uno recibe? Paz con Dios. Eso sí está incluido en la salvación. Eso sí está incluido en la salva por Dios. ¿Qué más tenemos? Dice ahí. Entrada por la fe, como dice, a una gracia que estamos ¿cómo? Firmes. Eso sí está incluido en la salvación. Estamos firmes, ¿por qué? Porque estamos en sus manos. Y dice la palabra de Dios que nadie puede arrebatar a un hijo de Dios de la mano de su Padre. Amén. Así que estamos firmes, todo eso está ahí. También que tenemos una gloria, ¿en qué dice? En su esperanza maravillosa. Así que tenemos esperanza, esperanza eterna, futura. Esperanza por la eternidad. Segura, eso está incluido. Pero también está incluido que está incluido no quitarnos el sufrimiento. Dios sabe por qué lo hace y Dios sabe que es así. Y nosotros debemos de saber que es así. Y decía hace un momento que no solamente no es bíblico, sino que es injusto. Y yo he escuchado personas, hermanos, que son de los que creen, y yo sé que la Biblia lo dice, ¿ok?
que cuando uno pide con fe, Dios contesta. Pero eso es parte de la historia. Hay muchos otros textos que hablan de esto, de que Dios tiene una voluntad para nosotros y que Él sí contesta, pero en su tiempo. Entonces es muy triste que una madre, por ejemplo, vea a su hijo enfermo y el Señor tenga en su plan que tenga que pasar por esa experiencia. Y puede pedir con fe, puede declararlo, hermano. Yo veo muchos que han declarado cosas que no se cumplen. ¿Por qué? Porque no era el plan de Dios. El plan de Dios era otro, así que sé humilde, ponte en las manos de Él y confía en Él, pide un milagro, claro que sí. Puede ser que la experiencia sea para un milagro maravilloso que Dios va a hacer en su tiempo para que Él sea glorificado, no tu fe, no tú, en su tiempo. Y creo que es injusto también, por ejemplo, estos hermanos que están siendo matados ahora y asesinados por ISIS. ¿No creen ustedes que alguno de ellos tenga fe como para orar a Dios y decirle, libéramos de esto? Yo creo que sí que tienen fe. Fe probada hasta la muerte. ¿Por qué razón permite Dios que sufran y hasta que mueran? Hermanos, yo no sé, pero está en el plan de Dios permitirlo. Por alguna razón que no podemos entender, Dios permite muchas veces efectivamente el sufrimiento, sea una enfermedad, sea falta de libertad, sea cualquier atrocidad de esta que está pasando en el mundo ahora. Y la fe, hermanos, insiste y consiste precisamente en eso. Es parte de la vida, es parte de lo que Dios quiere conmigo, es esta experiencia, es este sufrir, es este camino, es este valle de sombra, de muerte, lo que sea que tenga que pasar. Pero como dice el Salmo 23, tú estarás conmigo. Y yo lo que yo sí le puedo garantizar es que una madre que tiene un niño enfermo y está suplicando a Dios de rodillas con fe, y es que uno de estos cristianos que está siendo prisionero y que lo van a llevar a matar, que en cualquiera de esas circunstancias que son críticas, el Señor sigue con ellos. Amén, hermanos. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, porque es parte de la vida, es parte del plan de Dios. Y efectivamente muchas veces este proceso de sufrir es para que de pronto veamos un milagro en respuesta a nuestra fe. Puede ser de sanidad, puede ser de liberación, en el caso de que estemos presos en un lugar de esos por ahí. Pero lo que sí te puede estar seguro, que de una forma o de otra el Hijo de Dios va a glorificar a Dios por su experiencia. Siempre cuando hablamos de esto recurrimos a Job, ¿verdad? Pensamos, ¿quién pudo haber sufrido más que Job? Bueno, Cristo nada más, en la cruz, pienso yo. Perdió a todos sus hijos, perdió todos los bienes materiales, perdió la salud y perdió hasta la compañía de su esposa que no la apoyó. Así que lo perdió todo. Y después de haber pasado toda aquella dura experiencia y terrible experiencia en su vida, el libro de Job termina él diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiere decir que los ojos de Job fueron abiertos a ver a Dios cuando sufrió. No cuando lo tenía todo, sino cuando sufrió. Así que eso es parte. Hermanos, hemos visto que es una gracia maravillosa, una salvación maravillosa por su gracia, que incluye cosas tremendas y gloriosas. Pero todo lo que no incluye también es glorioso. Para nuestro beneficio y para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos porque eres bueno. Qué lindo es saber que tú lo hiciste todo. Y que esta salvación es por tu gracia, es un regalo. Al punto de que lo que hemos recibido le llamamos también tu gracia. Y lo disfrutamos. Porque nos salva
de nuestra condición de pecado. Porque nos pone los pies en roca firme que no cae. Porque nos da esperanza. Porque nos da vida nueva. Nos da todas estas cosas preciosas. Y porque las cosas que no vienen incluidas son de bendición para nosotros también. Y nos ayuda a ser mejores hijos tuyos y glorificar y exaltar tu nombre. Porque tú no te equivocas, incluyendo en lo que no nos das. Así, Señor, que en esta hora yo te suplico que cada uno de nosotros en un espíritu humilde pueda reconocerte a ti, Señor. Pueda reconocerte como quien lo ha dado todo y por consiguiente lo merece todo. Danos ese espíritu humilde, Señor, para aceptar tu gracia por fe. Y danos espíritu humilde para en medio de esta nueva condición vivir humildemente como hijos fieles e hijos obedientes. Que han renunciado a la vida de pecado y que reconociendo humildemente su debilidad o nuestra debilidad en la carne, vivimos agarrados de ti. Reconociendo, Señor, que es verdad, tenemos experiencias en la vida difícil en las cuales se sufre, pero vivimos en la esperanza gloriosa y maravillosa de que todo obra para bien de tus hijos, aún el sufrimiento. Gracias porque no tenemos que pagar ninguna deuda y estar cumpliendo con requisitos religiosos, con ritos o dogmas religiosos, no. Sino que tú lo pagaste todo. Y lo que nosotros hacemos por ti, obrando, sirviéndote, ofrendándote, lo que sea, lo hacemos con gozo. No para recibir más de ti, si ya lo hemos recibido todo, recibimos la salvación. Hemos sido adoptados por ti, sino porque queremos, Señor, arrancar de tus labios una sonrisa, porque seamos hijos obedientes, que te honramos y te servimos. Ayúdanos, Señor, a tener claro cuán preciosa es la gracia que hemos recibido de ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.